Hola a todos, mi nombre es Roberto Touza David y os voy a contar la conferencia que llevé a cabo dentro del marco de los eventos Startup Europe Week, que fue recientemente, ahora en febrero, y en este caso usaré la presentación que impartí en Santander, dentro de estos eventos organizados por la Startup Europe Week, que estaba organizado por Distrito Beta, por CISE, el Centro Internacional de Santander y Emprendimiento del Banco Santander, y por GECANT, que es la entidad que aglutina todos los temas formativos desde el Gobierno de Cantabria. Como ya os adelantaba, esta conferencia será sobre los 9 pasos para crear startups con éxito. Estos son un poco los objetivos que se persiguen con esta conferencia, que básicamente son pues, conocer brevemente lo que es la metodología Lean Startup. No lo veremos en profundidad, pero hay otros videotutoriales que podéis encontrar para poder conocer más a fondo la metodología Lean Startup. Y el siguiente punto principal de esta conferencia era conocer un proceso paso a paso, estructurado, lógico y que hay que seguir en orden de cómo crear una startup con éxito. Y luego el secundario, que se deriva del aprendizaje que podéis obtener de esta conferencia, es conocer un poco más en profundidad, conocer un poco más en detalle cuál es el estado actual de vuestra startup, comparándolo con este proceso de los 9 bloques o de los 9 pasos. El índice que seguiremos en esta conferencia pues es una breve introducción a Lean Startup. Sí que veremos mucho más en profundidad, desgranando paso a paso los 9 pasos para crear startups con éxito, y luego, pues por último, unos siguientes pasos que podéis llevar a cabo y un resumen final de la conferencia. Para que entendáis un poco el contenido de esta conferencia, lo que veremos hoy es este esquema que está aquí a mano derecha, donde vamos desgranando los 9 pasos, ¿no? Y quiero explicarlo con este ejemplo. Crear startups es muy complicado, es muy difícil. Bien es cierto que cada día es un poco más sencillo por la facilidad que tenemos para poder acceder a información, a contactos, a redes de mentores y conocimiento, pero es un proceso que también hay que poner en práctica e ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Bueno, pues esto es como cuando estábamos estudiando y nos enseñaban a sumar y a restar, que lo necesitábamos para poder saber después multiplicar o dividir, ¿no? Difícilmente podíamos aprender a multiplicar o dividir si no sabíamos sumar o restar. Bueno, pues esto es similar. Es muy complicado aplicar Lean Startup, es muy complicado aplicar cualquier metodología para poder crear una startup, y más todavía si cabe, si no hay un proceso claro, estructurado para poder hacerlo, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos aportando con esta herramienta. Veremos el proceso, veremos las herramientas y las técnicas, y luego pues os corresponde a vosotros la puesta en práctica, que es además otro proceso en sí mismo de aprendizaje. Entonces, como os decía en el índice, una pequeña introducción a Lean Startup. Bueno, para que os pongáis en situación, se creía que una startup era una pequeña versión de una gran empresa, ¿no? Nos decían que si queríamos crear una startup, si queríamos crear una empresa desde el principio, un proyecto innovador o algo disruptivo, pues que teníamos que comportarnos como si fuésemos una pequeña empresa, como una empresa en versión pequeña, ¿no? Y que teníamos que casi seguir sus pasos y comportarnos como una gran empresa, pero con los recursos de una pequeña empresa, ¿no? Entonces nos decían que preparásemos un plan de empresa. Es obvio, ¿no? Si somos una versión pequeña de una empresa, bueno, pues preparamos, en vez de un plan de empresa de 300 hojas, pues preparamos un pequeño plan de empresa. Aún y todo, era algo que llevaba mucho tiempo, ¿no? En torno a 6-9 meses, para poder hacer un buen plan de empresa que luego nos diese posibilidad de presentarlo en un banco, en una entidad o en una subvención o lo que fuera, ¿no? Y después venía el siguiente paso, que nos decían, oye, pues obviamente cualquier empresa tiene que funcionar con dinero. Si no tienes dinero, pues es un poco más complicado. Y entonces nos indicaban que consiguiésemos dinero una vez tuviésemos nuestro plan de empresa. Y ya una vez conseguido el dinero, cosa que tampoco era nada sencillo, a veces con financiación y con avales y con garantías personales es como se consigue el dinero, cosa que es bastante arriesgado. Una vez conseguido ese dinero nos decían, oye, pues trabaja en tu proyecto, trabaja en tu producto, prácticamente no se lo cuentes a muchas personas, no vayas a que te roben la idea, ¿no? Y una vez que tienes todo eso trabajado y que igual pues has dedicado un año y medio a crear ese prototipo, esa empresa, ese producto, pues hacías el lanzamiento a gran escala de lo que te traías entre manos, con expectativas de que tuviese un gran éxito, ¿no?
Bueno, pues por norma general este proceso no solía funcionar, ¿vale? Y ahora veremos el por qué, ¿no? Pues esta frase que es muy conocida de Bob Dorff, 9 de cada 10 planes de empresa fracasan al primer contacto con el mercado. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Todos estos logos que tenéis a mano izquierda, excepto uno, seguro que os suenan a todos, ¿no? Flickr, Groupon, Nintendo, PayPal, etcétera. Todos ellos son empresas que empezaron siendo otra cosa, ¿vale? Bueno, pues Flickr, tal y como veis aquí la flecha, perdón, era un juego multijugador de roleplay, y no una plataforma para compartir imágenes, ¿verdad? Pues Groupon también era una plataforma de manifestaciones sociales, su primer planteamiento para salir al mercado, ¿no? Era una plataforma en la que tú ponías una causa que querías defender o sobre la que querías protestar y distintas personas se unían a esa plataforma para conjuntamente acudir a una protesta o hacer una manifestación, etcétera, ¿no? Y vieron que ese planteamiento no tenía sentido y con la misma tecnología que tenían lo convirtieron en una plataforma para poder comprar de manera colectiva con descuento. Twitter, otro ejemplo, este tercer logo que veis aquí, verde, que pues aquí siguiendo la flecha tenéis el logo actual, no era ni mucho menos la red social que es hoy en día, ¿no? Twitter nació inicialmente como una plataforma para poder compartir archivos de audio y se dieron cuenta que la descripción que incluía cada uno de esos archivos, que era de 140 caracteres, la gente lo utilizaba para comentar y compartir y hablar entre ellos. Y entonces decidieron pues cambiar su modelo de negocio, su producto hacia lo que es hoy en día Twitter, ¿verdad? Y Nintendo, YouTube, PayPal son otros ejemplos. El caso, por ejemplo, de YouTube es bastante llamativo. Con la misma tecnología se había planteado en un primer momento como un sitio de citas, donde cualquier persona podía subir su vídeo presentándose a sí mismo con el objeto de poder que otras personas lo viesen y poder ligar, ¿no? Bueno, pues vieron que no, que eso no funcionaba, que la gente subía todo tipo de vídeos excepto esos. Y bueno, pues finalmente decidieron cambiar su orientación y dedicarse a ser una plataforma para alojar vídeos de cualquier tipo y que la gente los pudiese compartir. Pues estos son unos cuantos ejemplos de un planteamiento inicial y cómo luego han ido cambiando a lo que realmente el mercado demandaba, ¿no? Bueno, pues esto es con un proceso estructurado lo mismo que tenemos que hacer nosotros en nuestra startup o en nuestra empresa. Y esto es un ejemplo real, cercano, así como los otros anteriores eran de empresas que hoy en día son empresas globales y puede parecer un poco lejano, pues no, esto sucede en el día a día y esto es una startup en la que yo mismo he invertido y en un primer momento había nacido como una plataforma de formación, de alojamiento de cursos de formación para ingenieros y arquitectos y después de una labor realmente corta de validación en el mercado, con entrevistas y con validación de clientes, se vio que eso no tenía sentido y finalmente derivó en un SaaS, en un software en la nube, para lo mismo, para ingenieros y arquitectos, para que puedan hacer cálculos acústicos con ese software. Entonces, se tenía un planteamiento inicial y finalmente, al trabajar con el mercado aplicando estas metodologías, estas técnicas de Lean Startup, pues se llegó a la conclusión de que no tenía que ser otro tipo de producto y derivó en un SaaS que hoy en día está siendo utilizado por muchos clientes. Bien, bueno, pues esto es un poco el proceso que hay que seguir a la hora de crear una startup aplicando Lean. Nosotros diseñamos nuestro primer modelo de negocio, nuestro modelo de negocio inicial y a base de ir haciendo experimentos, ir aplicando distintas técnicas, como puede ser la entrevista de problema, como puede ser un producto mínimo viable, como puede ser cualquier otro tipo de técnicas, vamos evolucionando, vamos confirmando, validando nuestro modelo de negocio y vamos desechando cosas que no funcionan hasta que finalmente encontramos un modelo de negocio que funciona. Esto puede llevarnos desde un mes hasta 2 años, 3 o incluso pues, no llegar nunca a encontrar un modelo de negocio que funcione, ¿verdad? Este es el proceso que hay que seguir a la hora de crear una startup, ¿no? Y ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva eso a la realidad? Pues de esta manera. Tú tienes aquí a mano izquierda nuestro modelo de negocio. La gran mayoría de lo que transcribáis a ese modelo de negocio son hipótesis que hay que confirmar, que hay que validar. Es decir, yo le voy a vender tal producto a un segmento de clientes determinado. Bueno, pues eso es una hipótesis que hay que confirmar, ¿no? Puedes tener más o menos algo de información, pero de ahí a que eso se convierta en realidad, pues hay que confirmarlo, ¿no? Y eso se hace con el proceso Lean Startup.
que consiste básicamente en construir algo de la manera más rápida y más sencilla posible, pero bien construido, poder medir qué resultados obtenemos y con ello poder tomar conclusiones y aprender para ir paso a paso descartando las hipótesis que sean incorrectas y confirmando las que sean válidas o aprendiendo y convirtiéndolo en hechos tangibles para nuestro modelo de negocio. Este es el proceso que hay que seguir. ¿Okay? Bien, y ahora una vez hecho una breve explicación de lo que es el Lean Startup, pues veremos los 9 pasos para crear startups con éxito, ¿no? En mi labor de conferenciante, de ponente, de formador, pues he trabajado con multitud de emprendedores a lo largo de estos años en distintas ubicaciones por todo el ámbito nacional y veía que yo hacía verdaderos esfuerzos por explicar toda la metodología Lean Startup al máximo detalle con toda nuestra experiencia que habíamos ido adquiriendo a lo largo de estos años, pero seguía detectando que la gente seguía fallando y seguía cometiendo errores de bulto, ¿no? Entonces echábamos en falta algo para poder ayudar al emprendedor o a la startup o a la empresa a poder entender cómo aplicar la metodología Lean Startup. Y llegamos a la conclusión de que hacía falta un proceso, ¿no? Y esto es ese proceso plasmado en una infografía, en un diagrama, ¿no? Que son estos 9 pasos para crear startups con éxito. Y ahora, si cogemos esta infografía y cogemos de la parte desde la idea y el lanzamiento y lo estiramos, pues al final obtenemos esta estructura que donde están los nueve pasos, ¿no? Y cada uno de esos bloques, la evaluación interna, el mercado de las tendencias, la competencia, validación de clientes, cada uno de esos bloques tiene a su vez algunas herramientas que hay que usar en ese orden dentro de cada bloque para poder avanzar y conocer mejor cómo implantar o cómo llevar a cabo nuestra startup, ¿no? Desde la evaluación interna, que veremos ahora mucho más en detalle, el mercado, la competencia, la validación de clientes con el lienzo de Early Adopter que nosotros mismos hemos diseñado. Y ya siguiendo, pues veremos lo que es el testeo del modelo de negocio, que aplicando lo que es el lienzo del modelo de negocio, Business Model Canvas de Alex Osterwalder, que seguramente ya muchos conocéis, la herramienta del producto mínimo viable, este lienzo que nosotros hemos diseñado también para poder generar y evolucionar nuestros productos mínimos viables, y el plan de empresa para poder concretar todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro trabajo, la captación de inversión en caso de que necesitemos inversión, y ya por último, pues el lanzamiento a gran escala, ¿no? Veremos todo este proceso desgranado paso a paso. Entonces, como os decía, la evaluación interna. Bien, bueno, pues los objetivos de esta evaluación interna es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros puntos fuertes y débiles y también conocer al equipo y conocer dónde tenemos que complementarnos, ¿no? Si yo sé que soy bueno en algo, bueno, pues eso me puedo encargar yo, pero si sé que no soy bueno en algún área específica, pues necesito complementarme, ¿no? Y ahora veremos un ejemplo. Aquí he puesto un listado de algunas competencias para un emprendedor. Sin más, esto no hace falta que cada uno se valore sobre estas competencias, sino que cada uno decida qué competencias cree que son importantes para un emprendedor, ¿no? ¿Qué tiene que tener un emprendedor para poder ser importante? Esto mismo se puede aplicar para habilidades técnicas, como por ejemplo dentro del ámbito de la tecnología o dentro del ámbito de la programación, pues el programador de nuestra startup o de nuestra empresa tiene que conocer determinados lenguajes de programación, ¿no? Pues PHP, CSS o lo que sea. Bueno, pues los vamos indicando, los vamos ordenando y luego valoramos sus competencias en función de las necesidades que tiene esa empresa o esa startup. Y esto es un ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es el diagrama de las competencias clave, donde son 12 competencias clave y yo he incluido en estas competencias las que he considerado simplemente para este ejemplo, ¿no? Pues visión, organización, liderazgo, confianza, autocrítica, iniciativa, motivación y entusiasmo. Y me he autoevaluado, que es la línea azul, ¿ok? Dentro de cada uno de esos puntos, pues yo me he autoevaluado, pues 9, etcétera, ¿no? Dentro de esto, yo reconozco que no soy muy organizado, que tengo que mejorar en mi organización, y por eso que me he valorado con un punto más, con una puntuación más baja, y a la vez que ya me estoy valorando, me estoy conociendo a mí mismo, también estoy sabiendo
qué tengo que cubrirme, en dónde tengo que cubrirme, ¿no? Pues, por ejemplo, y eso nos ha funcionado muy bien en mis empresas, al ser un poquitín desorganizado yo no me puedo encargar del tema de la facturación, ni las facturas ni contabilidad, ¿no? Bueno, pues eso siempre recae en alguien que mucho más organizado que yo y además tiene conocimientos en esos temas y se desenvuelve mucho mejor que yo. Por lo tanto, es algo que yo sé y que en cualquier proyecto empresarial que comience o en el que me vaya a embarcar, sé que tengo que complementarme. Bueno, pues esto es el primer aprendizaje que obtenemos al hacer nuestra autoevaluación. Cuando hablamos de mercado y tendencias, los objetivos son conocer, es un objetivo muy importante y que realmente es uno, que es conocer lo más a fondo que podamos nuestro mercado y las tendencias y dónde nos encontramos. Aquí siempre hago el inciso de que hoy en día es muy fácil acceder a mucha información, basta con que tecleemos en Google alguna palabra clave y obtendremos un sinfín de páginas web donde podremos estar leyendo y leyendo miles de horas y todavía estaríamos encontrando contenido nuevo, pero no es esto lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos información de calidad, no de cantidad, ¿no? Entonces tenemos que ser muy selectivos a la hora de conocer exactamente la información que queremos encontrar y con qué es lo que nos vamos a quedar para nuestra empresa, nuestro proyecto. Y aquí tenéis algunas fuentes de información. Bueno, obviamente el primer punto, y esto es un aspecto que valoran mucho, por ejemplo, los inversores, es la experiencia y el conocimiento que tiene el equipo emprendedor, ya no solo tú como persona, sino el equipo entero que está al frente de la empresa, la experiencia y conocimiento que tenéis sobre el mercado y las tendencias, sobre ese sector, ¿no? Es decir, es muy habitual encontrar startups que tienen éxito porque el equipo emprendedor ya venía de ese sector, ¿no? Alguien, por ejemplo, pues que venga del sector de la banca y cree una startup en el sector fintech. Bueno, pues es un perfil que de entrada cumple con los requisitos para poder conocer bien cómo se mueve ese sector y poder crear una startup y algo disruptivo, algo con innovación, con más garantías. Luego tenéis aquí pues herramientas como Google, Google Trends, AdWords o Alerts. Alerts es una herramienta muy útil que tú le indicas unas palabras clave determinadas y cada vez que hay una noticia o una publicación nueva en Google, él te manda un correo electrónico con esa información, ¿no? Webs de referencia del mercado, blogs, foros y comunidades, sobre todo en cuanto a tendencias, en blogs, en foros y en comunidades es donde más podéis encontrar nueva información sobre tendencias futuras y en redes sociales pues para tener un poco de opinión o de insight hacia dónde se mueve el mercado y los clientes. Y la competencia, pues otro punto muy a tener en cuenta a la hora de crear una startup, tenemos que conocer en dónde nos estamos moviendo, ¿no? Por lo tanto, los objetivos son los siguientes, bueno, pues conocer qué principales competidores nos vamos a encontrar, cuáles son sus puntos fuertes y débiles y obviamente tenemos que aprovecharnos de los puntos débiles para poder hacer más fuerte nuestra propuesta de valor y lo digo siempre, copiar lo que se hace bien y desechar lo que se hace mal de la competencia o en el sector, ¿vale? Insisto en lo mismo de antes, si empezamos a buscar información sobre la competencia y nos ponemos en sus páginas, podemos estar igual leyendo su blog, podemos encontrar mogollón de información, pero realmente tenemos que irnos a información de calidad. Por lo tanto, prima la calidad en vez de la cantidad. Y con respecto a la competencia, pues lo mismo. Si ya venís del sector, ya es una información que tenéis mucho más avanzada sobre la competencia. La herramienta de Google Alerts pues sigue siendo de vital importancia. Por ejemplo, podéis indicar las palabras claves o el mismo nombre de las empresas que hayáis identificado como de la competencia para cada vez que haya una noticia ser los primeros en estar atentos o enteraros, ¿no? Y la Cámara de Comercio o otro tipo de entidades cercanas que estén dentro del ecosistema empresarial de vuestra zona, pues también son buenos puntos de información para poder obtener más información. Los clientes de la competencia es un nicho de información que a mí me parece importantísimo y que podéis aprovechar para poder obtener ventajas competitivas o poder aprender lo que se hace bien y lo que se hace mal. Me parece que es un tema muy a tener en cuenta a la hora de estudiar la competencia y de generar una buena startup o una buena empresa. La propia competencia, por norma general, en sus medios suele comunicar proyectos, hitos que tengan relevancia para ellos. Y, ¿por qué no? Me parece que es altamente recomendable
depende de para qué proyecto, pero por norma general es aplicable para muchos de ellos, el poder hacerse pasar por un cliente de la competencia. Un cliente que vais a ser vosotros y que va a ser muy crítico con todo el proceso y que vais a conocer muy en profundidad qué es exactamente lo que hace la competencia y qué hace bien y qué hace mal. Me parece que es una experiencia que debería ser obligatoria para cualquier persona que quiera montar una empresa, crear una startup, conocer cómo funciona la competencia, ser un cliente de la competencia y aprender de lo que hacen bien y de lo que hacen mal. En cuanto a la validación del cliente, el siguiente hito dentro de los 9 pasos para crear startups con éxito. Y aquí lo que tenemos que aprender es, bueno, pues conocer las principales necesidades que tienen nuestros clientes, con ello diseñar un producto o servicio para un cliente en concreto y no orientar a nuestra startup hacia una dirección equivocada que posiblemente en el futuro nos conlleve a pérdidas o a unas decisiones equivocadas. Y esta frase creo que no hace falta ni que lo mencione y es súper importante. Cualquier empresa, cualquier startup, si no tiene un cliente que compre, pues no tienes nada. No tienes ni empresa ni startup y da igual que tengas un producto que sea súper bueno, o eso parece ser que ese producto sea súper bueno, pero si no tienes un cliente que te compre, bien porque ese producto es muy bueno pero es muy caro y no hay nadie que pueda pagarlo, o bien porque no está bien definido o está ese producto orientado a un cliente equivocado. Bueno, todas esas son cosas que pueden suceder. En definitiva, si no tienes a alguien que te compre, estás acabado. Bueno, pues esto es una frase que siempre recalco en este apartado. Básicamente por el siguiente motivo, porque si tú tienes un cliente más una propuesta de valor, que es lo que tú entregas al mercado, es lo único dentro de la empresa que vas a poder intercambiar por dinero. Es la única fuente de ingresos para la empresa. El resto son todo gastos. Bien, entonces esto es de vital importancia, es por donde hay que empezar. Si no empiezas por esto, ya estás tomando decisiones equivocadas. Los clientes compran básicamente porque ese producto o ese servicio les resuelve un problema, soluciona una necesidad o satisface una pasión. Y esto lo veremos ahora mismo como un ejemplo, pero me parece que también es muy importante que lo tengamos en cuenta. A mí me gusta clasificar a los clientes en estos cuatro grupos. Esto es una escalera ascendente y empezamos por el nivel más bajo, que es el problema, necesidad o pasión, pero oculto, ¿no? Yo los clasifico a los clientes en estos 4 modos. El modo oculto, modo pasivo, modo activo y modo urgente. ¿Ok? Bueno, pues dentro del modo oculto están los clientes que no tienen conocimiento de que tienen un problema. En modo pasivo están los clientes que sí que conocen que tienen un problema, pero no tienen interés en solucionarlo. En modo activo, pues es el siguiente escalón. Esos clientes saben que tienen un problema o que tienen una necesidad o una pasión y están de manera activa procurando encontrar una solución a esas necesidades. Y el urgente, pues ya es el siguiente nivel, que es uno de los modos o niveles más interesantes para los clientes. Y ahora lo pondremos con un ejemplo, ¿no? Bueno, pues imaginaos que tenéis un coche y ese coche tiene un amortiguador que está estropeado, ¿vale? Si vosotros sois clientes que estáis en el modo oculto, significa que no sois conscientes, no sabéis que ese amortiguador está estropeado. Vosotros estáis utilizando ese coche, pero no conocéis que tiene el amortiguador estropeado y bueno, pues entonces difícilmente vais a llevar el coche al taller o difícilmente, por mucho que os llegue un folleto a casa con los mejores amortiguadores del mercado al mejor precio, pues vais a comprar uno. ¿Por qué? Porque creéis que no lo necesitáis, estáis en modo oculto, ¿no? El siguiente nivel que os comentaba es el pasivo, es donde el cliente ya sabe que ese amortiguador está estropeado, ¿vale? Pero por X motivos no tiene necesidad de solventarlo, está en modo pasivo, no le interesa solventarlo, por lo que sea, ¿no? Simplemente usa el coche para ir de casa al trabajo y es un trayecto muy corto y el coche, bueno, pues no le funciona bien, a pesar de que tenga el amortiguador estropeado, bueno, pues está en modo pasivo, ¿no? Lo mismo, por mucho que reciba folletos en casa de los mejores amortiguadores del mercado o el mejor vendedor le vaya a explicar las bondades de su producto con un precio determinado, difícilmente ese cliente va a comprar, ¿vale? Pues está en modo pasivo, no le interesa ese producto. Bien. El siguiente modo ya es el activo, que aquí ya empieza a ser interesante, en el que el cliente sabe, es consciente de que tiene un problema, sabe además que tiene que solventarlo
pronto, además está aplicando alguna solución para solventarlo, ¿no? Pues por ejemplo, conduce ese coche, pero lo hace de manera más despacio, simplemente para intentar alargar la vida de ese amortiguador, ¿vale? Y además, como sabe que tiene que cambiar ese amortiguador en breves, ya ha separado una parte de su presupuesto, ya ha reservado un presupuesto para poder comprar ese amortiguador y pagar la reparación, ¿vale? Es muy importante este último punto, el cliente ya tiene un presupuesto, ¿vale? Ya el siguiente nivel es el urgente. El urgente es ese nivel en el que el cliente tiene una necesidad imperiosa de solventar ese problema. Es decir, o mete el coche en un taller de manera inmediata o se queda sin coche, ya no puede ir a trabajar y tiene un problema, ¿no? Bueno, pues esos dos últimos niveles, activo y urgente, son los más importantes para nosotros y donde os recomiendo que os orientéis. El resto de los niveles es mejor que no los intentéis trabajar. No digo que el cliente no pueda pasar de un modo oculto y pasivo hacia activo y urgente, pero va a llevar mucho tiempo, va a llevar un tiempo y una dedicación que nosotros no vamos a disponer en nuestro estado. Somos una startup, somos una empresa que tenemos que obtener una rentabilidad y no podemos dedicarnos a hacer que el cliente se percate de que tiene un problema. Eso lo dejamos para el futuro. Y para ello podemos utilizar la herramienta del lienzo de propuesta de valor y early adopter. Esto es un lienzo que nosotros mismos hemos diseñado y donde paso a paso vamos describiendo nuestro cliente, el perfil del cliente, qué problemas tiene, qué acciones realiza, qué beneficios obtiene con nuestro producto y qué soluciones potenciales pueden existir. Como esto es un apartado que podríamos estar hablando de este lienzo 2 semanas seguidas aplicándolo a distintos ejemplos, no es algo que vayamos a ver hoy en profundidad. Ya siguiendo con el modelo de negocio, lo más importante que tenemos que identificar en esta fase es, bueno, pues obviamente conocer todas las partes relevantes de nuestra empresa, innovar en distintas áreas de negocio y conocer las que son más importantes, ¿vale? Para poder protegernos o para poder mejorar el servicio hacia nuestro mercado. Como podéis observar, el lienzo de modelo de negocio, que quizás algunos ya conocéis, son 9 bloques donde tratamos distintos aspectos de la empresa y en la fase anterior, la del cliente, hemos trabajado en la fase de segmento de mercado y la propuesta de valor. Con la herramienta que os acabo de explicar muy brevemente del lienzo de propuesta de valor, trabajamos exactamente eso, el segmento de clientes y la propuesta de valor, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es construir un modelo de negocio alrededor de esa propuesta de valor y de ese segmento de mercado. Yo siempre digo que si tenemos un cliente bien identificado, con un problema que resolver y nosotros tenemos esa solución, una propuesta de valor que le podamos entregar a ese cliente, el resto, generar un modelo de negocio alrededor de eso es mucho más sencillo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en el modelo de negocio está dividido en estos 9 bloques que hemos comentado y la parte derecha superior es la que se incluye la propuesta de valor, la relación con los clientes, los canales y el segmento de clientes, es lo que el cliente percibe, es la parte que está más en contacto con el mercado, ¿vale? La parte izquierda superior pues es el backstage, es como quien dice los engranajes que hace que esa empresa funcione, que es la que todo funciona, todo trabaja para poder entregar esa propuesta de valor al cliente. Y la parte inferior es ingresos frente a gastos, ingresos en la parte derecha y los gastos en la parte izquierda y obviamente todo el mundo se da cuenta que los ingresos tienen que ser superiores que los gastos, si no, no hay empresa, ¿vale? Vemos un ejemplo, este es el modelo de negocio aplicado a Google, simplemente, no vamos a entrar mucho en detalle, pero simplemente para que os hagáis una idea, bueno, pues los post-its que tienen el mismo color es porque están relacionados entre sí. Pues el usuario es Internet, el segmento de clientes, los canales, el canal, cómo hace llegar Google su propuesta de valores a través del propio navegador, google.com, y yo como usuario de Google, ¿qué obtengo? Búsquedas gratuitas, yo pongo cualquier término y Google me provee de resultados, ¿vale? Y por el otro lado están los anunciantes que pagan por tener anuncios segmentados y poder aparecer en las partes más importantes a la hora de mostrar los resultados a los usuarios de Internet, ¿vale? Este es un modelo de negocio para Google y esto mismo se puede aplicar a un bar, ¿vale? Es decir, la misma herramienta, el lienzo de modelo de negocio aplicado a Google, una empresa tecnológica, como aplicado a un bar donde la tecnología no es tan relevante, pero se puede aplicar igual, ¿vale? Bueno, pues esto es un ejemplo del lienzo de modelo de negocio. Insisto, sobre el lienzo de modelo de negocio podríamos estar hablando
meses, inclusive, más que 2 semanas, podríamos estar hablando meses, con toda la cantidad de contenido que existe hoy en día y ejemplos y casos prácticos y cómo poder proteger nuestra empresa frente a la competencia, pero no es el motivo de esta conferencia. El proceso para trabajar nuestro modelo de negocio es el siguiente, ya lo vimos al principio del vídeo. Yo hago un diseño inicial de mi modelo de negocio donde pongo las hipótesis más relevantes y salgo al mercado para aprender, contrastar la parte derecha primero, la parte del mercado, propuesta de valor, segmento de clientes, ingresos y luego la parte izquierda, ¿no? Y sobre eso voy trabajando, iterando, avanzando, mejorando mi modelo de negocio. Ya hablando del producto mínimo viable, es la siguiente fase, en esta fase es donde yo voy a confirmar todo el trabajo previo. Yo he trabajado con el cliente, he diseñado mi modelo de negocio y con el producto mínimo viable voy a confirmar todo, ¿vale? Voy a confirmar todo el modelo de negocio en función del producto mínimo viable que hagamos, ¿no? Y también me puede permitir vender mi producto o servicio sin haberlo construido y reducir la incertidumbre a la hora de hacer futuras inversiones, ¿vale? Para que nos entendamos, un producto mínimo viable es simplemente una versión mínima del producto que vamos a querer construir en un futuro, pero que nos permite ahora mismo ponerlo en manos del cliente y aprender lo máximo posible con el objetivo de la mínima inversión posible, ¿vale? Puntos clave para el producto mínimo viable, bueno, pues necesitamos obtener información rápida y cualitativa. Insisto, con lo de cualitativa no nos hace falta gran volumen de datos o muchísimas personas probando nuestro producto mínimo viable, sino más bien cuantas menos mejor, pero que nos den mucha más información, que sea casi una prueba exhaustiva y que nosotros podamos casi hacer un interrogatorio de cómo está funcionando ese producto con ellos. Bien. Funcionalidades las más importantes, orientado a Early Adopters, que es lo que hemos trabajado en el punto 4, y por resumir, lo más importante es que el objetivo del producto mínimo es aprender, es el aprendizaje, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un producto mínimo viable. Es una imagen que uso muy habitualmente porque me gusta para entender el concepto del producto mínimo viable. Esto es un coche, por mucho que pueda parecer que no, pero sí que lo es, que tiene un motor y que a mí como usuario me permite ir de casa al trabajo, que es para lo que quiero el coche, ¿vale? Si el motor no funcionase, esta carcasa metálica con el resto de los elementos a mí me serviría de bastante poco, ¿vale? El coche lo tendría aparcado en la calle o en el garaje, pero si no funciona el motor no me soluciona el problema, que es que yo me quiero ir de casa al trabajo, ¿vale? El resto de las cosas son añadidos, son secundarios, ¿vale? Si pierde la funcionalidad principal, que es moverme de un sitio a otro, el resto son añadidos, no me valen para nada, ¿no? La radio, el airbag, el aire acondicionado, son cosas de las que puedo prescindir siempre y cuando el coche me lleve de un sitio a otro. Pues si ya no me lleva, pues de nada me sirve tener una caja de 1000 kilos o más con un aire acondicionado muy bueno, ¿no? Bueno, pues esto es el concepto que hay que tener a la hora de diseñar un producto mínimo viable, ¿vale? Hay que centrarse en la solución principal para el cliente y el resto vendrá después, ¿vale? Esto es un pequeño listado de distintas técnicas y herramientas que podemos aplicar para hacer un producto mínimo viable. Desde una landing page, en donde nosotros transcribimos nuestra propuesta de valor al mercado y le pedimos a cambio a los clientes que se registren y por norma general les damos algún tipo de beneficio, bien acceso prioritario al producto o un descuento futuro cuando el producto esté terminado, ¿vale? El crowdfunding es otra herramienta para poder hacer productos mínimos viables. Esto es un proyecto en el que yo mismo he participado que te permite hacer una campaña de crowdfunding y confirmar si hay demanda para ese producto o no, ¿vale? En software hay distintas herramientas para poder hacer un producto mínimo viable, como puede ser POP o Prototyper, donde sin haber desarrollado esa aplicación o ese software, yo puedo hacer distintos prototipos y ponerlos en manos de los clientes y con ello aprender y saber si funciona o no funciona, o inclusive cobrar por ello, que es posible, ¿vale? Esto es un ejemplo de un proyecto en el que hemos participado, que hemos hecho con esta herramienta Placeit unas imágenes que parece que la aplicación existe y que está integrada dentro de unos teléfonos móviles, pero que realmente no funciona. Esto no existe, esta aplicación nunca ha existido, simplemente son unas imágenes que hemos diseñado y que las hemos puesto dentro de cada una de estas imágenes del teléfono móvil, ¿vale? Prototipos en 3D pues es otra herramienta, otra posibilidad para poder hacer
prototipos, y esto pues, es un ejemplo que nosotros mismos hemos aplicado a una startup, que hemos hecho 3 prototipos para una sonda acústica que habíamos diseñado y se los hemos puesto en manos del cliente, y el cliente ha decidido cuál le gustaba más y cuál le gustaba menos, y curiosamente era la que nosotros no íbamos a escoger. Por lo tanto, ha sido un buen resultado, porque nos hubiésemos equivocado si no hubiésemos hecho esta prueba, ¿vale? Esto es lo que os acabo de explicar. Y a ver si funciona este vídeo. Bueno, en esta vida hay que atreverse a emprender. Yo os animo a que lo hagáis. Si tenéis un proyecto, emprenderlo. También os digo una cosa. Si vosotros creéis mucho en vuestro proyecto, pero sois los únicos, sospechad. Suele ser una pista, ¿no? Yo tenía un amigo que se fue a Tailandia y al volver estaba muy animado, quería montar un restaurante de insectos fritos en Madrid. Le dijimos, hombre, dijo, es que no hay ninguno. Dijimos, ya, pero es que no hay ninguno. Dijimos, ya, pero es que no hay ninguno. Pues ya lo montó. Y ahora ya sabe por qué no hay ninguno. Sí. Sí, tuvo que cerrar. Pero bueno, de hambre no se va a morir. Tiene saltamontes fritos para comer años, si quiere. Hay que... Bien, nada, sin más, esto es un vídeo que uso habitualmente para que los que están pensando en montar una empresa o en emprender, que simplemente recapaciten y que miren realmente en el mercado si hay demanda o no hay demanda de su producto antes de lanzarse a grandes inversiones, porque por norma general lo que nosotros tenemos en mente no siempre es lo que el mercado va a demandarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues como es un vídeo que es bastante divertido, pues siempre recurro a él. Bien, ya viene el siguiente paso dentro de los 9 pasos para crear startups con éxito, que es el plan de empresa. Donde aquí, bueno, pues yo siempre digo que el plan de empresa hay un momento determinado para hacerlo y no es al principio. Al principio podemos hacer un plan de empresa, pero más bien será una herramienta de recapacitación, no una herramienta que nos servirá para lo que realmente es el plan de empresa. Entonces, bueno, pues ahora mismo, después de todo el trabajo que hemos hecho, si aplicamos todo lo que hemos visto hasta ahora, tendremos un plan de empresa realmente bueno y que podemos defender y podemos entregar a cualquier persona, ¿no? Bueno, pues esto es lo que procuramos en este bloque, ¿verdad? Como ya os he explicado, siguiendo todo este proceso, llegado al punto séptimo en el del plan de empresa, bueno, pues como hemos trabajado nuestro modelo de negocio, hemos ido aprendiendo, validando, desechando distintas hipótesis, al final acabamos con un modelo de negocio que realmente funciona, y transcribir eso en un plan de empresa no nos resultará complicado, y además estaremos haciendo una labor en la que estamos transcribiendo algo que ya es real, ¿no? No es una idea, sino que hemos ido trabajando y hemos definido nuestra empresa, nuestra startup, ¿no? Tendríamos un problema si hacemos un plan de empresa al principio, cuando tenemos nuestra idea, y hacemos un plan de empresa ahora, después de haber hecho todo ese trabajo, resulta que es el mismo plan de empresa, significa que no hemos hecho nada bien, ¿vale? Entonces, os apuesto y me juego con cualquiera. Cuando queráis os pago una cerveza, que si estamos en una fase de idea muy inicial y seguís este proceso y luego tenéis el mismo plan de empresa, no va a ser el mismo. Y si alguien es así, pues yo me juego una cerveza sin problema. Por lo tanto, el plan de empresa, yo siempre digo, pues no más de 30 hojas y obviamente no más de 3 semanas de trabajo. Es más que de sobra para poder transcribir todo lo que tenemos en nuestro background del trabajo con nuestra startup a un plan de empresa, ¿vale? Este es un guión de lo que nosotros entendemos que puede ser un buen plan de empresa, un plan de negocio, donde más o menos está todo incluido. Habrá algunas cosas que habrá que hacer más hincapié o menos hincapié en función de la startup en cuestión, o podamos incluir algún punto más. Bueno, pero teniendo esto tenemos casi el 90% de lo que cualquier persona nos va a solicitar para nuestro plan de empresa. En el apartado de la inversión, ya viene el siguiente punto. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es, en el caso de que estéis buscando inversión, pues prepararnos para ello, ¿verdad? Bueno, pues vamos a verlo un poco más en profundidad. Prepararemos un vídeo con más información sobre financiación. Aquí simplemente un pequeño listado de lo que podemos entender como financiación que hay hoy en día disponible para cualquier empresa o startup, desde la parte pública, la parte privada a través de los bancos, pública-privada en función de
de quién aporte el capital para las distintas aceleradoras, crowdlending, crowdfunding, crowdinvesting. El crowdinvesting es donde nosotros nos movemos, ¿no? Y luego la inversión privada como business angels, que es donde yo he ido introduciéndome en el mundo de la inversión. Para esto, para captar la inversión, como todo, hace falta una planificación. Es a dónde quiero llegar o a dónde puedo llegar con el dinero que yo tengo, ¿no? En el mundo de la startup, al dinero que la empresa tiene yo le llamo la gasolina, porque es hacia dónde queremos ir, qué gasolina tenemos, ¿no? ¿Qué inversores me interesan? No todos los inversores son buenos para mi empresa, o dicho de otro modo, hay algunos que son mejores para mi empresa que otros, ¿no? Y luego a la hora de captar capital lo que hace falta es practicar cómo vamos a explicar, cómo vamos a hacer entender nuestra startup al inversor. Para esto tenemos 3 herramientas, que es la presentación, el plan de negocio, que es el que hemos trabajado anteriormente, y el pitch, que es el conocido como el elevator pitch, esos 60 segundos, 2 minutos, donde podemos contar, ir al grano para contar el concepto que está detrás de nuestra empresa. Y aquí siempre hago esta reflexión, ¿son los inversores amigos o enemigos? Bueno, pues yo voy a contar mi percepción. Para mí, el inversor, bien invertido el dinero que se capta, bien planificado, para mí el aporte económico que se puede hacer cualquier empresa, cualquier startup, ayuda a crecer ese negocio, si está bien hecho, ¿ok? Si se hace en el momento correcto, en el momento oportuno, la inversión captada tiene que hacer crecer el negocio, hacer crecer la empresa, ¿vale? Pero claro, obviamente el inversor aporta un dinero con un alto riesgo, la inversión en startups o en empresas tiene un riesgo elevado y obviamente tiene que tener una recompensa a cambio, ¿vale? Entonces, por lo tanto, eso es algo que tenemos que entender. Cualquier persona que aporte un capital a nuestra empresa en modo inversión espera obtener unos rendimientos a cambio, ¿vale? Que bien puede ser por dividendos o por revalorización de la participación. Son las únicas 2 maneras que hay más o menos para poder retribuir a un inversor. Y para mí, hablando desde la vertiente de emprendedor y también de inversor, cumplo ambas, para mí yo prefiero, esto lo he ido aprendiendo a lo largo de los años, yo prefiero tener un porcentaje más pequeño de algo que vale más que no el total de una empresa que vale muy poquito, ¿vale? Y para esto es donde están los inversores y para lo que ayudan, ¿vale? Y luego ya por último, al igual que explicaba en la conferencia en Santander, si mi proyecto empresarial implica ir de Santander a Madrid, pero yo tengo gasolina solo para llegar hasta Burgos, bueno, pues puedo tomar una decisión, o ir de Santander a Burgos y mi proyecto quedará más pequeño, no será el mismo que si llego hasta Madrid, que es donde están los clientes importantes, ¿no? Hay clientes en Burgos, pero no son tan importantes como los que puede haber en Madrid, ¿vale? Pero otra alternativa es que deje entrar en mi coche, en mi startup, a otros inversores en Burgos que aporten dinero que nos sirva para llenar el depósito de gasolina y que me permita, podamos entre todos llegar de Burgos a Madrid, ¿vale? Bueno, pues esto es como yo entiendo la inversión en las startups, ¿vale? Y aquí sois vosotros los que tenéis que decidir si queréis hacer el camino solo o acompañados. Obviamente, si lo hacéis acompañado, el beneficio, que es llegar a Madrid y poder tener negocio con esos clientes gordos, hay que repartirlo entre todas las personas que vayamos en el coche. Bueno, creo que queda claro, ¿vale? Y ya por último, el lanzamiento. En muchas de las conferencias que doy o de las clases que imparto, siempre es un tema que hay que tratar muy en profundidad, porque muchas startups, muchos emprendedores creen que simplemente hay que tener un producto sin haber trabajado el cliente, sin haber trabajado el modelo de negocio, sin haber aplicado correctamente las técnicas del producto mínimo viable. Creen que por tener un producto que en sus cabezas es muy bueno, creen que por hacer publicidad ya van a obtener éxito, y eso es mentira. Eso por norma general nunca funciona, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que veremos ahora en esta fase, es decir, no aplicar estrategias equivocadas en momentos incorrectos, ¿vale? No gastar en publicidad cuando no sé ni a qué cliente me tengo que dirigir, ni exactamente cómo tengo que montar mi modelo de negocio, ni he validado previamente con unos productos mínimos viables exactamente cuál es la propuesta de valor que tengo que entregar o cuánto tengo que cobrar, ¿vale? Bueno, pues en el lanzamiento de la empresa lo que tenemos que aplicar es el marketing, que puede ser a pequeña o a gran escala, y el growth hacking, que es para hacer viral nuestra propuesta de valor, ¿vale? Aquí hay un ejemplo que me gusta siempre tratar,
que es el de Wallapop, que seguramente muchos conozcáis. Wallapop es una startup que ha recibido mucha inversión, pero que todavía no tiene un modelo de negocio definido, porque todavía no tienen ingresos, ¿no? Tienen una gran base de clientes, mucha gente que usa de manera recurrente su aplicación, pero que todavía no saben cómo van a hacer ingresos a través de ella, ¿vale? Bueno, es una startup que sí que está haciendo publicidad a gran escala, pero porque ha recibido una inversión y porque sigue una estrategia distinta a lo que podemos seguir nosotros, que es captar mucha masa de clientes para luego quizás pues, esa startup ser vendida a otra empresa. Y eso es el modo en el que los inversores ganan dinero, ¿vale? Pero no significa que es una estrategia de huida hacia adelante a través de la captación de usuarios, de clientes, perdón, de usuarios, ¿vale? Y no tiene modelo de negocio porque todavía no sabe exactamente cómo va a hacer ingresos, ¿vale? Bueno, pues no creamos que por hacer mucha publicidad nosotros vamos a poder generar ingresos, sino que simplemente esta gente está financiándose con inversores y por eso que puede hacer esas campañas de publicidad a gran escala. Ya por último, el growth hacking son las técnicas que se aplican para poder hacer crecer nuestra empresa de manera exponencial, ¿vale? Bueno, yo uso mucho esta explicación en la que nosotros estamos trabajando en nuestra startup y estamos haciendo distintas pruebas, distintos experimentos, lo que puede ser casi como pulsar en la tecla del teclado y de repente, como lo estamos haciendo bien, de repente pulsamos una tecla y esa tecla implica que la empresa crezca de manera exponencial. Bueno, pues eso es el growth hacking, es una mezcla de analítica y creatividad para hacer que el crecimiento de la startup o de la empresa sea exponencial, sea viral, ¿vale? Y no consiste, el growth hacking no es simplemente facilitar que la gente comparta nuestra empresa o lo que nosotros, por ejemplo, publicamos, ¿no? Porque realmente hay que ofrecer algo a cambio para que eso realmente se convierta en algo viral, ¿vale? Y esto, bueno, pues es, por ejemplo, lo que aplicaron los chicos de Dropbox, que hicieron una campaña en la que regalaban 500 megas a cualquier persona que recomendase un nuevo usuario de la aplicación, ¿vale? Y bueno, pues esto es, aplicando esta técnica de growth hacking, aumentaron su base de clientes pues, en una auténtica barbaridad, en 2,8 millones de recomendaciones al mes, ¿vale? Growth hacking puede ser también, por ejemplo, lo que aplicaron Spotify o Airbnb, ¿no? Spotify, facilitando o permitiendo que la gente se registrase en su aplicación a través de la credencial de Facebook, bueno, pues aumentaron muchísimo el número de usuarios, o Airbnb, incluyendo fotógrafos profesionales que hiciesen fotos a las distintas habitaciones para alquilar, pues también aumentaron mucho la tasa de conversión de alquileres a través de su plataforma. Bueno, pues esto también son técnicas de growth hacking. Los siguientes pasos que tenéis disponibles, bueno, pues aquí hay un webinario donde explico mucho más en profundidad los 9 pasos para crear startups con éxito, que podéis encontrarlo en el canal de YouTube de IEBS o a través de este link que tenéis aquí abajo, ¿vale? Y ya por último, un resumen final, bueno, pues lo visto, lo que os he comentado. Hemos visto un proceso, hemos visto las distintas herramientas y técnicas, no en profundidad cada una de ellas, sino simplemente para entenderlas y ubicarlas en un horizonte temporal. Y por último falta lo que es la puesta en práctica, que es en sí mismo un proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues lo que hablábamos antes. Para poder multiplicar o dividir tengo que primero saber sumar y restar, ¿vale? Bueno, pues esto es lo mismo. Para poder crear una startup con éxito, al menos conocer bien cuál es el proceso paso a paso y conocer las distintas técnicas y herramientas que hay para aplicar en cada uno de esos hitos, ¿vale? Ya por último, lanzar con éxito una startup al mercado es un proceso que se puede aprender. No es sencillo, pero si sigues un proceso paso a paso, bueno, pues es algo que se puede interiorizar y que se puede aprender. Y ya para finalizar, este soy yo, aquí tenéis mis perfiles en redes sociales, me podéis encontrar en cualquiera de estas páginas y estaré encantado de ayudaros. Sin más, muchas gracias y espero que os haya aportado valor. Un saludo.